Hace años tuve un cliente en mis seminarios, un hombre que trabajaba 16 horas al día, 6 días a la semana. Cuando le pregunté cuánto ganaba, se quedó callado y bajó la mirada. Ese silencio me dijo más que cualquier respuesta. Ese hombre no tenía un problema de flojera, tenía un problema de estrategia. Estaba remando con todas sus fuerzas en un bote sin rumbo. Y yo te pregunto a ti hoy, ¿cuántas horas de tu vida has entregado a un camino que jamás te va a llevar a donde realmente quieres llegar? Déjenme contarles algo que me tomó años de mi vida entender y que me costó sangre, sudor y muchas noches sin dormir descubrirlo. Cuando yo era niño, en la frontera, trabajando desde los 7, 8 años para ayudar a mi familia, yo creía una cosa con todo mi corazón, que quien más sufre, quien más aguanta, quien más horas mete es quien más merece ganar. Me lo enseñaron mis padres, me lo enseñó la calle, me lo enseñó la pobreza misma y por años yo viví convencido de que el cansancio era una medalla, que si llegaba agotado a mi cama entonces había hecho las cosas bien. Pero aquí está la verdad que nadie me dijo a tiempo, el mundo no te paga por cansarte, el mundo te paga por resolver problemas. Y esas son dos cosas completamente distintas. Yo he conocido en mis más de 30 años dando seminarios por toda Latinoamérica y Estados Unidos a miles de personas que trabajan como burros y viven como pobres. Y también he conocido a personas que trabajan la mitad, con calma, con cabeza y viven como reyes. Al principio eso me indignaba. Yo decía, ¿cómo es posible si yo trabajo más que él? Pero un día entendí algo que me cambió la vida para siempre. El esfuerzo sin dirección es solamente desgaste, es sudor tirado a la basura. Piensen en esto conmigo. ¿Ustedes han visto a alguien remar con todas sus fuerzas, empapado en sudor, remando y remando, pero con el bote amarrado al muelle? Así viven miles de personas. Se levantan a las 5 de la mañana, se acuestan a la medianoche, no paran nunca, pero el bote no se mueve, porque nunca desamarraron primero la cuerda equivocada. Ese fue mi error durante años. Yo confundía movimiento con progreso, confundía estar ocupado con estar avanzando. Y aquí quiero que se lleven algo que aprendí de la manera más dura. El trabajo duro sin estrategia no te hace exitoso, solamente te hace cansado. La disciplina es necesaria, sí, absolutamente necesaria, pero la disciplina sin dirección es como pisar el acelerador a fondo con el coche en neutral. Haces mucho ruido, gastas mucha gasolina, pero no llegas a ningún lado. El día que yo entendí esto, dejé de preguntarme, ¿cuánto más puedo aguantar? Y empecé a preguntarme, ¿esto que estoy haciendo me está acercando a donde quiero llegar? Ese cambio de pregunta fue lo que transformó mi vida completamente. Así que hoy te lo digo con toda la fuerza de mi experiencia, deja de medir tu valor por tu cansancio. El sacrificio que no tiene dirección no es una virtud, es una trampa disfrazada de esfuerzo. Y ahora quiero hablarles de algo que descubrí después de años de estudiar a la gente exitosa, de estudiar vendedores, empresarios, líderes de todo tipo. Y es una verdad que rompe con todo lo que nos enseñaron en la escuela. A nosotros nos enseñaron que el éxito depende del conocimiento, de las aptitudes, de qué tan inteligente eres, de cuántos diplomas tienes colgados en la pared. Y sí, eso importa, pero les voy a dar un dato que a mí me cambió la manera de ver absolutamente todo. Las aptitudes solamente representan el 15% de tu productividad, el otro 85% viene de tu actitud. Déjenme repetir eso, porque es demasiado importante para dejarlo pasar. 85%. No es el talento el que decide tu destino, no es el diploma, no es de dónde vienes ni cuánto dinero tenían tus padres. Es tu actitud frente a lo que te toca vivir. Yo he visto esto una y otra vez en mis seminarios. He tenido frente a mí a personas brillantísimas, con maestrías, con currículums impresionantes, que se quedan estancadas años en el mismo lugar porque cargan una actitud derrotista, porque cada obstáculo lo ven como una señal de que deben rendirse. Y he visto también a personas que apenas terminaron la primaria, como fue mi caso, que llegan más lejos que cualquiera simplemente porque decidieron ver cada tropiezo como información y no como sentencia. Yo aprendí esto de la forma más dura posible. Cuando yo tenía 13 años y llegué a este país sin hablar el idioma, sin estudios, muchos me hubieran dicho que mi destino ya estaba escrito.
Y créanme, en ese momento mi aptitud, lo que yo sabía hacer era prácticamente nada. Pero lo que sí tenía, lo que nadie me podía quitar, era mi actitud. Y esa actitud fue la que me llevó a escuchar cassettes de ventas todos los días, a levantarme cuando me rechazaban 100 veces seguidas, a seguir tocando puertas cuando cualquier persona con sentido común ya se hubiera ido a casa. Y aquí está lo hermoso de todo esto. La actitud, a diferencia del talento, se puede entrenar, se puede elegir. Todos los días, cada mañana, tú decides con qué cara te levantas a enfrentar el mundo. Cuando trabajas duro con una actitud de víctima, de esto es imposible, de para qué intento, ese esfuerzo se desperdicia solo. Pero cuando tomas esa misma energía y la conectas con una actitud de yo puedo resolver esto, de aquí hay una oportunidad escondida, ese esfuerzo se multiplica por 10. Por eso les digo, antes de cambiar de trabajo, antes de cambiar de estrategia, antes de cambiar de rumbo, cambia primero la actitud con la que caminas hacia tus metas. Porque puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si la ejecutas con una actitud pequeña vas a conseguir resultados pequeños. Recuerda esto siempre, no es lo que tienes, es la actitud con la que lo usas lo que determina hasta dónde vas a llegar. Ahora quiero hablarles de algo que aprendí observando a los griegos, pero que confirmé con mis propios ojos en más de 30 años vendiendo, negociando y sentado frente a miles de prospectos. Los griegos tenían dos palabras distintas para hablar del tiempo. Una era cronos, el tiempo que todos conocemos, el reloj, el calendario, las horas que se van una tras otra. Pero tenían otra palabra, kairos, que significaba el instante preciso, el momento exacto en el que una acción produce el mayor efecto posible. Y esa diferencia, mis amigos, es la que separa a quien simplemente trabaja de quien realmente triunfa. Yo lo aprendí vendiendo. En mis inicios, cuando yo tocaba puertas todo el día, sin parar, pensando que entre más puertas tocara, más iba a vender. Y sí, vendía algo, porque el volumen siempre te da algo. Pero un día, un vendedor viejo, de esos que ya llevaban 20 años en esto, me vio correr de una casa a otra como loco y me dijo, Alex, no se trata de tocar más puertas, se trata de tocar la puerta correcta en el momento correcto. Yo en ese entonces no lo entendí, yo pensaba que él simplemente era flojo, pero con los años vi que ese hombre vendía el triple que yo, trabajando la mitad de horas. ¿Y saben cuál era su secreto? Observaba antes de actuar. Sabía identificar cuándo un prospecto estaba listo para comprar y cuándo simplemente estaba perdiendo el tiempo. Sabía leer las señales, el tono de voz, las preguntas que hacía el cliente, el momento del mes, hasta el clima. Él no hacía más movimientos que yo. Él hacía el movimiento correcto, en el momento correcto. Esto me recuerda mucho al ajedrez. Ustedes pueden poner a dos jugadores exactamente al mismo tiempo frente al tablero. Uno mueve rápido, reacciona a lo que tiene enfrente, pieza por pieza sin pensar más allá. El otro se detiene, observa, piensa 3, 4 movimientos adelante. Al final del juego, los dos invirtieron el mismo tiempo, pero solamente uno se lleva la victoria. La diferencia nunca fue el esfuerzo. Fue la capacidad de reconocer el momento exacto para actuar. Y esto aplica en todo. En los negocios hay momentos donde lanzar un producto es perfecto y hay momentos donde ese mismo producto con la misma calidad va a fracasar rotundamente. En las relaciones hay momentos donde una conversación difícil puede acercar a dos personas y hay momentos donde esa misma conversación solamente va a destruir. La habilidad de reconocer ese instante no nace de la suerte, nace de la observación constante, de prestar atención a los detalles que la mayoría ignora porque están demasiado ocupados corriendo de un lado a otro. Así que la próxima vez que sientas la urgencia de actuar solamente por actuar, detente un segundo y pregúntate, ¿es este realmente el momento o simplemente tengo miedo de quedarme quieto? Recuerda esto, no gana quien se mueve más rápido, gana quien sabe exactamente cuándo moverse. Quiero hablarles ahora de una palabra que mucha gente malinterpreta y esa palabra es astucia. Cuando yo era joven y empezaba en el mundo de las ventas, escuchaba a la gente usar esa palabra casi como un insulto. Decían, ese vendedor es muy astuto y lo decían con desprecio, como si astucia fuera sinónimo de tramposo, de manipulador, de alguien que se aprovecha de los demás. Y durante años, sinceramente, yo también lo creía así. Prefería que me llamaran trabajador, esforzado, honesto, antes que astuto. Pero con el tiempo, viendo a los verdaderos grandes de este negocio,
entendí que estaba completamente equivocado. La astucia no tiene nada que ver con el engaño, tiene que ver con la visión. Déjenme explicarles con un ejemplo que viví yo mismo. Al principio de mi carrera, yo entraba a negociar viendo solamente lo que tenía enfrente, mi producto, mi precio, mi comisión, punto. Ese era todo mi tablero. Pero había un colega, un hombre mucho más experimentado que yo, que antes de sentarse a negociar ya sabía quién más estaba compitiendo por ese cliente, qué necesitaba realmente esa empresa, qué presión tenía el comprador con su propio jefe y hasta qué le preocupaba a ese hombre en su vida personal esa semana. Yo veía una casilla del tablero, él veía las 64 casillas completas. Eso es astucia. Es la capacidad de ver el panorama completo mientras los demás solamente están viendo el siguiente paso frente a sus narices. No es hacerle trampa a nadie, es simplemente negarte a caminar a ciegas por la vida. Y esto se aplica a todo, no solamente a las ventas. Astucia es entender cómo piensan las personas, entender qué mueve realmente las decisiones humanas, entender cómo funcionan los sistemas por debajo de la superficie. Cuando yo aprendí esto, dejé de ver a mis prospectos como un simple sí o no que tenía que conseguir y empecé a entender el contexto completo en el que esa persona estaba tomando su decisión y eso, créanme, cambió mis resultados de una manera que ningún esfuerzo adicional jamás hubiera logrado. He conocido a personas honestísimas, trabajadorísimas, que fracasan una y otra vez porque insisten en jugar viendo solamente una casilla del tablero. Se enfocan tanto en su propio esfuerzo, en su propio sacrificio, que jamás levantan la cabeza para ver el juego completo que están jugando. Y del otro lado, he conocido a personas que sin ser las más trabajadoras, consiguen todo lo que quieren simplemente porque entienden el juego mejor que nadie más en la mesa. Así que la próxima vez que alguien confunda tu inteligencia con maldad, no te disculpes por pensar con claridad. La verdadera astucia es pensamiento convertido en acción y esa es exactamente la diferencia entre quien trabaja duro toda su vida sin avanzar y quien construye con cabeza fría y visión completa la vida que realmente merece. Recuerda esto, no ganan los que más luchan en el tablero, ganan los que realmente ven el tablero completo. Ahora quiero hacerles una pregunta que a mí personalmente me costó años atreverme a responder con honestidad. ¿Cuántas horas de tu vida has invertido en cosas que parecían importantes, pero que jamás te acercaron a lo que realmente quieres? Duele contestar esa pregunta, lo sé, porque yo también tuve que contestarla. Cuando yo estaba empezando, había semanas donde llegaba a mi casa completamente destruido. Reuniones todo el día, llamadas, papeleo, correr de un lado para otro, resolver 1000 cosas urgentes. Y llegaba a mi cama sintiéndome orgulloso, pensando, hoy sí trabajé duro. Pero cuando revisaba mis números al final del mes, esos números no reflejaban ni la mitad del esfuerzo que yo sentía haber invertido. Y eso me confundía muchísimo. Yo pensaba, ¿cómo es posible si yo no paré en todo el día? Ahí fue cuando entendí una de las trampas más peligrosas que existe. El cerebro confunde estar ocupado con estar avanzando. Cuando tú llenas cada minuto de tu día con actividad, tu mente te premia con una sensación de logro, aunque en el fondo muchas de esas actividades no valgan absolutamente nada para tu meta final. Es una droga silenciosa, te mantiene corriendo, sudando, agotado y satisfecho mientras el verdadero progreso se queda exactamente donde estaba. Yo conocí en mis seminarios a un empresario que me contó algo que jamás olvidé. Me dijo, Alex, yo trabajo 14 horas al día, 6 días a la semana y sigo en el mismo lugar que hace 5 años. Y cuando le pregunté qué hacía específicamente en esas 14 horas, se quedó callado. No sabía contestarme con claridad. Estaba ocupadísimo, sí, pero nunca se había detenido a preguntarse si esa actividad realmente construía algo. Esto me recuerda algo que aprendí también en carne propia. Puedes correr durante años y terminar exactamente en el mismo punto donde empezaste. La velocidad jamás va a reemplazar a la claridad. Puedes ser el hombre o la mujer más veloz del mundo, pero si estás corriendo en la dirección equivocada, entre más rápido corras, más rápido te alejas de donde realmente quieres llegar. Y aquí está lo más peligroso de todo esto. Mantenerse ocupado se ha convertido casi en una forma elegante de evitar pensar. Es más fácil llenar la agenda de pendientes que sentarte 15 minutos en silencio a preguntarte si ese pendiente realmente vale la pena.
Porque cuando estás en movimiento constante no tienes tiempo de enfrentar la pregunta incómoda, ¿estoy caminando hacia la vida que quiero? ¿O solamente estoy repitiendo la misma rutina que me mantiene exactamente donde siempre he estado? Así que quiero pedirles algo hoy. La próxima vez que sientan ese orgullo de estuve todo el día sin parar, deténganse un momento y pregúntense con toda honestidad, ¿esa actividad me acercó a mi meta o simplemente me mantuvo entretenido? Recuerda esto, no se trata de cuánto te mueves, se trata de hacia dónde te mueves. Ahora, déjenme contarles algo que aprendí de la manera más costosa posible, perdiendo dinero, perdiendo tiempo y perdiendo la confianza de mi propia familia por un tiempo, todo porque no supe conocer el terreno antes de lanzarme a correr. Cuando yo apenas empezaba a tener algo de éxito vendiendo, sentí que ya lo sabía todo. Me llegó una oportunidad de negocio, una inversión que según todos no podía fallar. Y yo, con esa energía de quien acaba de probar el éxito por primera vez, metí dinero sin investigar realmente el terreno donde estaba pisando. No pregunté quién más había fracasado antes en eso. No estudié las reglas reales de ese juego. Simplemente vi la emoción del momento y corrí. ¿Y saben qué pasó? Perdí prácticamente todo lo que había ganado en meses de trabajo, en cuestión de semanas. Ese golpe me enseñó algo que jamás olvidé. Antes de correr hay que conocer el terreno. Los grandes empresarios, los grandes líderes que yo he tenido el privilegio de estudiar y conocer a lo largo de mi carrera, todos comparten esa misma costumbre. Primero entienden el escenario, después toman acción, no se avientan a ciegas solamente porque tienen energía o porque tienen ganas. Observan cómo funcionan las reglas del juego antes de sentarse a jugarlo. Piensen en un boxeador profesional. Ningún boxeador que realmente quiere ganar entra al cuadrilátero sin antes haber estudiado a su rival durante semanas, cómo se mueve, cuáles son sus puntos débiles, cómo reacciona bajo presión. El boxeador que solamente confía en su fuerza y entra a golpear sin haber estudiado nada, casi siempre termina en la lona, no porque le faltaran ganas, sino porque le faltó preparación. Yo aplico esto ahora en cada decisión importante de mi vida. Antes de entrar a un mercado nuevo, antes de aceptar una sociedad, antes de firmar cualquier compromiso grande, me detengo y pregunto lo mismo que aprendí a preguntarme después de aquel golpe. ¿Quién ya recorrió este camino antes que yo? ¿Qué errores cometieron y por qué? ¿Cuáles son las reglas reales de este juego? No las reglas que yo me imagino. Esa pausa, esa disposición a investigar antes de actuar, me ha ahorrado años de sufrimiento y me ha salvado de repetir errores ajenos. Y quiero que quede claro, esto no es falta de valentía, no es miedo al riesgo. Es exactamente lo contrario. Es el tipo de inteligencia que te permite tomar riesgos calculados en lugar de apuestas ciegas. La persona que observa antes de actuar no está perdiendo tiempo, está comprando información y esa información vale más que cualquier ventaja que el simple entusiasmo pueda darte. Así que la próxima vez que sientan esas ganas enormes de lanzarse de cabeza a un proyecto, a un negocio, a una decisión importante, deténganse un momento. Pregúntense si realmente conocen el terreno o si solamente están corriendo impulsados por la emoción del momento. Recuerda esto, el que corre sin conocer el terreno no llega primero, simplemente cae primero. Ahora quiero contarles algo que aprendí observando a mi propio padre adoptivo, aquel hombre que me dio la oportunidad de empezar de nuevo cuando yo llegué a este país sin nada. Él no era el hombre más rico del pueblo, pero era sin duda el más respetado y de niño yo no entendía por qué. Con los años entendí que su verdadera riqueza no estaba en su cuenta de banco, estaba en la cantidad de personas que confiaban en él y que hubieran hecho lo que fuera por ayudarlo si algún día lo necesitaba. Yo tardé años en aprender esa lección y la aprendí de la forma más dura como casi todo lo importante en mi vida. Al principio de mi carrera en ventas, yo veía a cada persona como un número, como una comisión, como un obstáculo que tenía que superar para llegar a mi meta del mes. Trataba a la gente con prisa, con esa energía de no tengo tiempo que perder contigo si no me vas a comprar hoy. Y sí, cerraba algunas ventas, pero se me cerraban muchísimas más puertas de las que jamás me di cuenta. Un día un cliente, después de decirme que no, me dijo algo que jamás olvidé. Alex, tú no me estás escuchando, tú solamente estás esperando tu turno para hablar. Esa frase me dolió, pero me cambió la vida.
Ahí entendí que las decisiones humanas no nacen solamente de la lógica, de los números o del mejor precio. Nacen del miedo, del orgullo, de la necesidad de sentirse valorado, de la necesidad de pertenecer a algo. Y quien ignora eso, aunque tenga el mejor producto del mundo, va a fracasar una y otra vez sin entender por qué. Desde ese día empecé a hacer algo distinto. Empecé a escuchar de verdad. Empecé a preguntarme, no, ¿cómo cierro esta venta? Sino, ¿qué es lo que esta persona realmente necesita? Aunque no me lo esté diciendo con palabras. Y algo curioso pasó. Mis ventas se multiplicaron, pero más importante que eso, empecé a construir algo que ningún esfuerzo solitario jamás me hubiera dado. Una red de personas que confiaban en mí, que me recomendaban con otros, que me abrían puertas que yo jamás hubiera podido tocar solo. Porque aquí está una verdad que muy pocos se detienen a considerar. Las oportunidades más grandes de tu vida casi nunca llegan por la cantidad de horas que trabajaste solo en tu oficina. Llegan a través de personas que creyeron en ti, que hablaron bien de ti cuando tú no estabas en el cuarto, que te dieron una oportunidad porque confiaban en tu palabra. Y esa confianza no se compra con sacrificio, se construye con el tiempo, con la manera en que tratas a la gente, cuando nadie te está evaluando. La persona que solamente trabaja duro suele ver a los demás como obstáculos o como herramientas para conseguir lo que quiere. Pero la persona que entiende esto, que entiende que vivimos dentro de una red de relaciones donde todo está conectado, esa persona construye algo mucho más duradero que cualquier meta de ventas. Recuerda esto, puedes sacrificarte solo durante toda tu vida o puedes construir relaciones que trabajen contigo incluso cuando tú ya estás descansando. Ahora quiero hablarles de algo mucho más profundo que las ventas, mucho más profundo que el dinero, algo que he visto destruir a personas exitosas por dentro, aunque desde afuera parecieran tenerlo todo. Cuando yo era joven, viviendo en la pobreza, mi único sueño era sobrevivir, comer, ayudar a mi familia, no pasar frío. Y cuando por fin llegué a Estados Unidos y empecé a tener algo de éxito, sentí una presión enorme, no de mí mismo, sino de todos a mi alrededor, de perseguir lo que ellos consideraban que debía perseguir. Deberías estudiar esto, deberías dedicarte a aquello. Eso no es un trabajo serio para un hombre de tu edad. Y por un tiempo, sinceramente, casi me dejo llevar por esas voces, casi construyo una vida entera basada en lo que otros esperaban de mí, en lugar de lo que yo realmente quería construir. Y he visto esto una y otra vez en más de 30 años dando seminarios. He tenido frente a mí a personas extraordinariamente capaces, con dinero, con títulos, con reconocimiento, que llegan a mí completamente vacías por dentro. Y cuando hablo con ellas, cuando realmente les pregunto por qué elegiste este camino, muchas se quedan calladas. Porque la verdad es que nunca lo eligieron. Heredaron ese camino de sus padres, de la sociedad, del miedo a decepcionar a alguien. Se volvieron excelentes construyendo una vida que jamás fue realmente suya. Recuerdo especialmente a un hombre, un profesionista exitosísimo, que un día en uno de mis seminarios me dijo, con los ojos llenos de lágrimas, Alex, tengo todo lo que se supone que debía querer y no soy feliz un solo día. Ese hombre había pasado 20 años subiendo una escalera perfecta, apoyada en la pared equivocada. Y esto es lo que quiero que entiendan hoy. No basta con ser bueno en algo. No basta con tener éxito en un camino. También tienes que preguntarte si ese camino merece realmente los mejores años de tu vida. Porque entre más éxito tengas en la dirección equivocada, más difícil se vuelve soltarla. Te encierra tu propia habilidad. La claridad no llega de un día para otro y no llega sola. Se construye haciendo preguntas incómodas, las que la mayoría prefiere evitar. ¿Estoy tomando esta decisión porque realmente la quiero o porque alguien más la decidió por mí hace años? ¿Estoy persiguiendo mis propios sueños o simplemente estoy caminando por un sendero que nunca me detuve a cuestionar? Yo aprendí después de mucho tiempo que el recurso más valioso que tengo no es mi dinero ni mi talento, es mi tiempo. Y cada día que inviertes en una meta que no es realmente tuya, es un día que jamás va a regresar. Así que hoy te lo pregunto con todo respeto, pero con toda honestidad. ¿La vida que estás construyendo es la que tú elegiste o es la que otros eligieron por ti? Recuerda esto, puedes llegar muy lejos en el camino equivocado, pero eso jamás te va a traer de vuelta el tiempo que perdiste llegando ahí. Quiero compartirles ahora algo que entendí observando algo tan simple como el agua.
y que después confirmé una y otra vez en mis años de negocios y de vida. El agua no tiene forma propia. Si la pones en un vaso, toma la forma del vaso. Si la pones en una botella, toma la forma de la botella. Y sin embargo, denle tiempo suficiente y esa misma agua es capaz de desgastar la roca más dura que exista. No lo logra siendo más fuerte que la roca, lo logra sabiendo adaptarse sin jamás perder su dirección. Yo tuve que aprender esto a golpes, como casi todo en mi vida. Al principio de mi carrera, yo era un hombre muy rígido con mis métodos. Tenía mi guión de ventas, mi manera de cerrar, mi forma de hacer las cosas, y cuando algo no funcionaba, en lugar de cambiar mi enfoque, simplemente insistía con más fuerza, con más volumen, con más horas. Pensaba que la solución siempre era empujar más duro, y muchas veces terminaba exactamente donde había empezado, agotado y frustrado, golpeando la misma pared una y otra vez, esperando un resultado distinto. Recuerdo un año particularmente difícil en mi carrera donde el mercado cambió por completo. Lo que antes funcionaba perfectamente, de la noche a la mañana dejó de funcionar. Y yo, necio, seguí insistiendo con el mismo método durante meses, culpando a la economía, culpando a la mala suerte, culpando a todo menos a mi propia rigidez. Hasta que un mentor mío me dijo algo que jamás olvidé. Alex, no estás fallando por falta de esfuerzo. Estás fallando porque sigues peleando contra una realidad que ya cambió. Esa frase me golpeó fuerte, porque ahí entendí la diferencia entre principios y estrategia. Mis valores, mi honestidad, mi ética de trabajo, esas cosas jamás debían cambiar. Pero mi manera de actuar, mi método, mi estrategia, esas sí tenían que adaptarse cada vez que la realidad lo exigiera. Confundir esas dos cosas es uno de los errores más caros que un ser humano puede cometer. Cuando alguien insiste en hacer las cosas exactamente igual, aunque los resultados sigan empeorando, eso no es disciplina, eso es simple terquedad disfrazada de fortaleza. Desde entonces cambié mi forma de trabajar. Cuando encuentro una barrera, ya no la golpeo con todas mis fuerzas por orgullo. Me detengo, observo, busco otro camino y cuando encuentro el momento correcto, ahí sí concentro toda mi fuerza donde realmente va a ser la diferencia. Y esa capacidad de adaptarme, lejos de ser una debilidad, se convirtió en mi mayor ventaja frente a quienes seguían atrapados, haciendo lo mismo de siempre, porque el objetivo nunca fue demostrarle a nadie cuánto puedo sufrir golpeando la misma roca. El objetivo siempre fue y siempre será avanzar. Y a veces avanzar significa rodear el obstáculo en lugar de romperte los puños contra él. Recuerda esto, la roca más dura no la vence quien golpea más fuerte, la vence quien sabe fluir sin perder jamás su dirección. Y ahora, para cerrar todo lo que hemos hablado hoy, quiero dejarles algo que aprendí ya con los años, algo que resume prácticamente todo lo que me ha llevado a donde estoy, la diferencia entre reaccionar y decidir. Durante mucho tiempo de mi vida yo viví reaccionando. Sonaba el teléfono y corría. Aparecía un problema y apagaba el incendio. Llegaba una oportunidad y me lanzaba sin pensar, solamente por miedo a que se me escapara. Y así viví años, corriendo de un lado a otro, sintiéndome ocupadísimo, sintiéndome importante, pero sin realmente estar dirigiendo mi propia vida. Era como un bote sacudido por cada ola que pasaba, sin timón, sin rumbo propio. El cambio llegó el día que entendí algo muy simple, pero muy poderoso. Antes del esfuerzo físico existe un esfuerzo mucho más valioso y mucho más difícil, el esfuerzo de pensar. Sentarme en silencio, apagar el ruido afuera y hacerme las preguntas que la mayoría evita porque incomodan. ¿Hacia dónde voy realmente? ¿Lo que estoy haciendo hoy todavía tiene sentido con lo que quiero construir? ¿Estoy insistiendo en esto por convicción o simplemente por costumbre? Yo empecé a hacer algo que muy pocos hacen y se lo recomiendo con todo mi corazón, reservar tiempo para pensar con la misma disciplina con la que reservaba tiempo para trabajar. Todo el mundo habla de productividad, de hacer más, de llenar la agenda, pero casi nadie habla de claridad. Y yo aprendí que sin claridad, no importa cuánta energía tengas, no importa cuántas horas trabajes, vas a terminar avanzando en la dirección equivocada con una eficiencia impresionante. Esa pausa diaria, ese momento de silencio antes de actuar, se convirtió en la herramienta más poderosa de toda mi carrera. No porque me diera respuestas mágicas de inmediato, sino porque me obligaba a dejar de vivir en piloto automático. Me obligaba a elegir, en lugar de simplemente reaccionar. Y esa es una diferencia que cambia una vida entera. La acción sin reflexión solamente produce movimiento.
La reflexión sin acción solamente produce sueños. Pero cuando unes las dos, cuando primero piensas con claridad y después actúas con decisión, ahí es donde ocurre la verdadera transformación. Cada hora que entregas algo es una parte de tu vida que jamás va a regresar. Por eso te pido, y te lo pido con todo el respeto que me da haber vivido esto en carne propia, que seas mucho más exigente con el destino de tu tiempo, de tu atención y de tu energía. No se trata de trabajar menos, se trata de dejar de reaccionar y empezar por fin a elegir tu propio destino. Así que si hoy te llevas una sola cosa de todo lo que hemos hablado, que sea esto: observa antes de correr, piensa antes de decidir, pregunta antes de asumir. Ese pequeño instante de pausa, que para muchos parece una pérdida de tiempo, puede convertirse en la decisión más valiosa de toda tu vida. Recuerda esto: no te va a recompensar la vida por cuánto corriste, te va a recompensar por hacia dónde decidiste caminar. Y así llegamos al final de este mensaje, pero espero que sea el inicio de algo mucho más grande dentro de ti. Hoy te hablé de mi propia vida, de mis propios tropiezos, porque quiero que entiendas algo con toda claridad. Yo no nací sabiendo esto. Lo aprendí perdiendo dinero, perdiendo tiempo, golpeándome contra la misma pared muchas más veces de las que me gustaría admitir. Y si yo pude cambiar el rumbo después de empezar sin nada, sin estudios, sin idiomas, sin un centavo, tú también puedes cambiarlo hoy, sin importar en qué punto de tu camino te encuentres. Quiero que salgas de aquí con una idea grabada en tu mente. No necesitas sufrir más para merecer el éxito. No necesitas demostrarle a nadie cuánto puedes aguantar. Lo que necesitas es detenerte, aunque sea 5 minutos al día, y preguntarte con toda honestidad si el camino que estás recorriendo con tanto esfuerzo es realmente el camino que te lleva a donde quieres llegar. La actitud con la que enfrentas cada obstáculo, el momento en que decides actuar, la visión completa del tablero, las relaciones que construyes, la claridad de tus propias metas, la flexibilidad para adaptarte sin perder tu rumbo. Todo eso pesa mucho más que las horas que le robas al sueño. El tiempo que ya viviste no regresa, pero el tiempo que te queda, ese sí lo puedes dirigir con inteligencia a partir de hoy. Así que no te vayas de aquí solamente emocionado, vete comprometido, escribe en tu mente, grábalo en tu corazón. Hoy elijo pensar antes de actuar. Hoy elijo trabajar con estrategia, no solamente con sacrificio. Y si esta plática te movió algo por dentro, compártela con esa persona que conoces, esa que trabaja durísimo, pero que quizás solo necesita, como me pasó a mí, cambiar de dirección para transformar por completo su destino. Gracias y que Dios los bendiga a todos.